la próxima ponencia, que se titula Ciberseguridad en la economía digital y la cuarta revolución industrial. Me voy a permitir leer la reseña de nuestra siguiente ponente, que es la doctora Marina Vicario Solórzano. La doctora Claudia Marina Vicario Solórzano es pionera, catedrática e investigadora en los campos de la informática educativa, la innovación con tecnología y los temas relativos a las cibersociedades. Es licenciada en Ciencias de la Informática por el IPN y doctora en Pedagogía por la UNAM. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Informática e integrante de la Academia de Ingeniería de México, coordinando el programa de educación e investigación de dicho organismo. Colabora en los consejos consultivos de la Asociación Mexicana de Innovación en Tecnología Educativa, de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y fue miembro del Consejo de TICS del Gobierno del Distrito Federal. Se le ha galardonado con las preseas Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano de Cárdenas. Ha sido funcionaria y consultora y líder de diversos proyectos de impacto nacional e internacional. Es un gusto, doctora, tenerla con nosotros. Agradecemos su participación en este evento y le pido por favor que nos comparta su presentación. Ya tengo privilegios, ¿verdad? Ya, doctora, sí. Ahí voy, ahí voy. Hola, hola, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver que no me tardé mucho. Déjenme poner mi cronómetro y seguramente tendré que hacerlo en menos tiempo porque ya nos comimos mucho, ¿verdad? Sí, pues le agradecería. Sí, bueno, si ya ven mi pantalla, déjenme ponerlo en modo presentación. Por favor. Yo les quiero hablar de una iniciativa, sobre todo les quiero hablar a nombre de uno de mis organismos en donde estamos participando, pues el doctor Mendieta, el propio coordinador de la red de telecomunicaciones, algunos colegas que están presentando, también el doctor Argüelles, que es la Academia de Ingeniería de México. En la Academia de Ingeniería de México, que tenemos varias comisiones de especialidad, contamos con una comisión de comunicaciones y electrónica. Y dentro de esa comisión tenemos varios proyectos y uno de los proyectos nació en el filo de esta pandemia. Es un proyecto centrado en temas de ciberseguridad, sobre todo buscando una agenda nacional, perdón, ahí se me fue una I, que no teníamos clara para este momento. Y ahí hemos organizado algunas colaboraciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con ANUYES, con AMIAC, con CUDI, con la Red Late, con SOMESE y con el clúster de IJALTI. Y esto se debe, entre otras cosas, porque pues ya desde antes de la pandemia habíamos identificado que íbamos en un uso creciente, por supuesto, de Internet, pero con la pandemia esto se acrecentó muchísimo y hay un impacto muy importante. A lo mejor no estamos enterados, pero les quiero decir que México está dentro de los 3 países más atacados en la región latinoamericana. Y dentro de estos ataques, bueno, nosotros, varios de los que estamos aquí presentes, fuimos testigos de este tipo de ataques, hemos sido afectados. A lo mejor alguno de ustedes tendrá algún familiar, amigo, colega cercano afectado en los diferentes delitos cibernéticos que existen, que también van en aumento. Esto se debe, entre otras cosas, al reunirnos y empezar las discusiones al más alto nivel que pudimos, entre otras cosas, a una falta de cultura de la higiene digital, y hay muchísimo por hacer. De hecho, yo les quiero confirmar pues que una de las razones que me tiene aquí y que agradezco mucho la invitación es sensibilizar a todos nosotros acerca del papel que la higiene digital tiene en las vidas de los seres humanos y de las tareas que nos tenemos que llevar a cuestas los politécnicos desde cada trinchera en la que trabajamos para que esto se revierta. Encontramos también que esto tiene mucho que ver con, pues les decía, con el índice que va en creciente de aumento de estos ataques por la pandemia, pero también por el hecho, de acuerdo a la UIT, de que nos falta una gran cantidad de especialistas en el tema. Entonces, no solamente estamos hablando de saberes que no se tienen a nivel general por la sociedad, sino de capacidades
de expertos que nos hacen falta a lo largo y ancho del país o de los países de la región latinoamericana. Y ahí, bueno, pues en este índice también se nos ubica dentro del número 63 de los 175 países, donde queda como muy, muy claro que estamos fracasando en estas medidas. Y estas medidas, fíjense que hace algunos años no estábamos tan mal. De hecho, identificamos claramente en qué momento bajó la guardia México después de ser uno de los países más preocupados por el tema. Hace 5 años dejamos de ser ejemplares en el tema y hay que regresar a estos programas, a estos proyectos y a estos esfuerzos colaborativos que se tenían hace 5 años. En ese sentido, bueno, pues es que estoy hoy aquí con ustedes diciéndoles que nos aglutinamos estos sectores, sobre todo no gubernamentales, de los colegios, de las academias, nos conformamos de hecho en torno también a quien fuera nuestra subsecretaria de Comunicaciones, la maestra Salma Jalife, y estuvimos trabajando muy fuerte en esta discusión y en estas líneas de agenda nacional que resultaron en 6 ejes rectores, perdón, sobre estos temas que como país debemos trabajar, repito, de manera muy, muy seria. Afortunadamente, en el caso Politécnico, pues ya tenemos a nivel medio superior una carrera técnica sobre estos asuntos. Tenemos desde hace mucho tiempo también una unidad profesional que está centrada en estos temas pues primordialmente me estoy refiriendo a la ICIME Culhuacán, pero también en el Centro de Investigación en Cómputo y en casi todas las áreas en donde trabajamos con TI, estamos alguno que otro investigador también preocupado por estos aspectos. Estos somos los organismos que les decía que conformamos este primer grupo y los ejes a los que me quiero referir son los siguientes y el orden sí tiene que ver con ciertas prioridades. El área más vulnerable no solo es la sociedad, sino principalmente nos dimos cuenta que donde está desierto, donde la gente casi no está trabajando en términos de especializaciones, es en infraestructura. Es decir, con lo que empezamos el día de hoy, la jornada de conferencias que nos hizo favor Javier Mendieta de brindarnos, el tema de infraestructura, la seguridad desde la infraestructura, la ciberseguridad o seguridad cibernética, como ahora también se le llama, desde la infraestructura es un espacio de trabajo y me encanta que estemos hoy aquí con ustedes convocados porque es un llamado a toda esta red de expertos para que se trabaje la ciberseguridad desde la infraestructura de comunicaciones, por supuesto. El otro tema que está muy abandonado es el tema de regulaciones. Y todo esto nace a raíz de que de todos estos ataques, fíjense que nosotros hicimos denuncias a la Policía Cibernética y la Policía Cibernética concluyó que el problema era un problema de capa 8, que es un problema de malas prácticas de usuario. Y entonces nadie se hacía responsable, ni el gobierno, ni la empresa que proveía el servicio, me estoy refiriendo a todos los daños colaterales causados por los Zoom bombers, ¿no? Ni la empresa Zoom, tuvimos reuniones con la empresa y la forma en la que se desafanaba de su propia responsabilidad era terrible. Entonces, si bien el usuario tiene que ser educado y tiene mucho por construir también desde el punto de vista de sus colectivos, la verdad es que si no tenemos también un compromiso por parte de esta cuádruple hélice, no vamos a avanzar. Y los politécnicos sabemos, porque así se nos educa desde el principio de esta institución, que tenemos de alguna manera que ser corresponsables con estos otros sectores y que, por supuesto, si nos toca trabajar en el sector empresarial o nos toca trabajar en el sector gobierno o desde el sector académico, todos tenemos que cerrar filas en un mismo bloque para dirigir alguna acción en beneficio de la sociedad. Y bueno, pues ahí hay varias cosas por decir. Hay una iniciativa de ley ya en el caso del Senado y que ahorita les comentaré. El otro tema, pues son estos CERTs y CICERTs, o sea, todo el asunto de la
gestión de estos ataques, ¿no? De esta ciberseguridad. Y la verdad es que en México nos hace falta un centro coordinador de CERTs, y nos decía la industria que también hace mucha falta que incluso cada pyme tenga una especie de holograma de estas arquitecturas de CERTs y CCERTs a escala menor, pero no debe haber una sola pyme, una sola empresa nacional sin esta cultura bien estructurada en su interior. Como escuchan, pues hay muchísimo trabajo y apenas estoy en el eje número 3. Por otro lado, centrándome en el tema empresarial, por eso está el clúster IJALTI, que es uno de los clústeres más preocupados por el tema, que traen toda una dinámica cotidiana de producción de contenidos de sensibilización, de cursos y también de llamado y de convocatoria a sus miembros que se dedican a la ciberseguridad. Estas empresas, bueno, hay muchísimo trabajo por hacer en el sentido para ellos del talento. Y aquí regresamos al tema que nos marcaba la UIT, de que necesitamos expertos en ciberseguridad, y por lo que escuchamos con Javier, en temas, por ejemplo, de infraestructuras cuánticas, ¿no? Y bueno, ahí todo este trabajo que requiere la empresa, el ámbito empresarial, sobre todo en términos ecosistémicos de industria, a partir de que las universidades generemos los talentos desde las primeras edades. Y cuando digo las primeras edades, en el caso educativo, me refiero al nivel secundario. Entonces necesitamos bajar al nivel secundaria, necesitamos generar las primeras competencias laborales en esos niveles de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE. Y por otro lado, en el tema de cultura social, que es por donde habíamos empezado toda esta identificación del problema o reto nacional, bueno, no les quiero platicar la gran cantidad de los ejércitos que necesitamos para cubrir la última milla, donde esa última milla son las escuelas. Cada plantel de este país, desde el preescolar hasta el posgrado, deben ser cubiertos en términos de visitadores, en términos de alguna manera llamarles evangelizadores, y somos las instituciones de educación superior y sobre todo estos alumnos del bachillerato y estos alumnos de licenciatura, de ingenierías, los que deben ayudarnos a hacer estas pláticas, a llegar a estas a estos últimos rincones que a su vez tocan a las familias. Ahí Anuyes ha generado con España. En Anuyes hay un consorcio muy importante que se llama MetaRed Internacional, y ahí se generó un kit que comenzó en la industria, un kit de sensibilización que tenemos el compromiso cerca de 9 países de aplicarlo en todas las universidades. Estamos por iniciar en el caso mexicano, y Politécnico es miembro Anuyes, y si alguno de ustedes en su plantel quiere desplegar todo esto, pues habrá que coordinarnos con la Universidad Veracruzana, que es la que está liderando todo este esfuerzo del kit Anuyes, para poder de alguna forma hacer estas campañas permanentes. Finalmente llego al tema de la innovación y desarrollo tecnológico, que es un desafío, bueno, también monumental, porque fíjense ustedes que en el sector, este rezago de 5 años, entre otras cosas, en los CERTs y los ICERTs, han tenido mucho que ver con los presupuestos, que no existen con suficiencia para el tema de la seguridad cibernética. Y estos presupuestos que no tenemos y que nos hacen falta son muy altos, porque la tecnología para todo ello pues es extranjera y cuesta muchísimo. Entonces es urgente que Latinoamérica genere su propia tecnología, que haya más pymes mexicanas generando tecnología, que tengamos muchas patentes propias. En la pandemia nos dimos cuenta que esta dependencia tecnológica puede ser fatal en caso de una crisis como esta crisis sanitaria, porque no tenemos capacidad de respuesta. Y cuando hay desabasto tecnológico, ahorita si ustedes van a cualquier tienda de cómputo,
van a encontrar los anaqueles vacíos, nos están vendiendo las tecnologías anteriores, impresoras no hay. Bueno, no, desde mayo no estamos recibiendo equipamiento de cómputo en este país. ¿Por qué? Porque las producciones están en otros países y entonces en esa medida en la que nosotros no desarrollemos tecnología propia, vamos a estar muy vulnerables. Entonces, por darles un ejemplo, el rezago que tenemos tecnológico en el caso de un C5 en Ciudad de México, el primer C5 que, de escala importante a nivel latinoamericano, es de 10 años. Necesitamos inyectarle tecnología a nuestros C5, C4, necesitamos inyectarle tecnología nacional a todo, a todo CERT, y crear los CERTs, los ICERTs, organizarlos, en fin. Y en esa innovación y desarrollo tecnológico, pues la técnica tiene que estar al servicio de la patria, por supuesto. Ya no me voy a detener en cada uno de estos, yo les dejo explicaciones que las di ahorita muy brevemente, pero sé que estamos corriendo en tiempo, pero sí quiero decirles que miren, tenemos ya en el Senado, como les explicaba, esta propuesta por el senador Miguel Ángel Mancera, que tiene fecha de 1 de septiembre del 2020 y que tiene que ver con esta ley general de ciberseguridad. Y que si la revisamos, que de hecho estamos revisándola con suficiente tiempo, estamos preocupados porque hay, si bien hay una muy buena intención, hay situaciones técnicas confusas, vacíos, extravíos, en fin. Entonces, ya solamente les diría que nos hacen falta muchas manos, que los grupos de trabajo a los que pertenecemos estamos incluso ya creándonos una identidad con este sombrero amarillo, con este gusanito saliendo de esta naranja, ¿verdad? Y que pueden contactarme en este Twitter, en estos correos, el correo institucional, el correo de la Academia de Ingeniería, mi WhatsApp, el Facebook, y en estos sitios web ustedes pueden ver todas las cápsulas que tenemos en la Academia de Ingeniería de México sobre este tema del grupo, del subgrupo de la CIC sobre ciberseguridad. Hay una charla semanal en ANUYESTIC sobre temas de ciberseguridad en este sitio del comité ANUYESTIC. Ustedes pueden consultarla, todos estos videos. En la Red Late México tenemos un grupo de ciberseguridad encabezado por la doctora Gallegos del SIC y estamos con ella haciendo lo propio para bajar el kit a nivel de educación básica y pueden ayudarnos, por supuesto. También en el caso de IJALTI es sumamente agresivo como clúster. Tienen toda una comunidad recién inaugurada el mes pasado de ciberseguridad en la que podemos participar a nivel virtual. Entonces, con esto me quedaría, Marta, para ayudarles un poquito, lo más que pude. Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí, excelente tiempo. Y bueno, finalmente este es un problema que aunque ya lo habíamos detectado, ya se había visto de la conciencia que tenemos que hacer de la higiene, como bien comentó usted, finalmente con la pandemia creo que nos alcanzó como una ola, ¿no? Tremenda, porque ahora no tenemos que ir que solamente con la gente de licenciatura, sino que irnos hasta la gente, los niños de preescolar que ahora están tomando las clases en estas plataformas. Entonces sí, es algo que tiene que ser una acción pues entre todos, ¿no? Para poder llegar a, pues de cierta forma, a combatir este problema. Muy interesante, muchísimas gracias, doctora. Quiero compartir con usted el reconocimiento para agradecer su presentación. Y el reconocimiento, como para todos los ponentes, dice el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Red de Expertos en Telecomunicaciones, otorga el presente reconocimiento a Marina Vicario Solórzano por su participación en el 10º Encuentro Anual de la Red de Expertos en Telecomunicaciones con la conferencia Ciberseguridad en la Economía Digital y la Cuarta Revolución Industrial. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y me voy a permitir